Bueno, vamos a revisar introducción a las ecuaciones diferenciales. Esto en la mayoría de los libros le llaman teoría preliminar, ¿verdad? Es lo que nosotros comenzamos siempre a ver cuando se inicia cualquier curso de ecuaciones diferenciales. Es teoría bien básica, solo para ir entendiendo un par de cosas técnicas, para que en el momento de que estemos en la solución, pues todos hablemos el mismo idioma y entendamos, ¿verdad? Lo que les quiero transmitir. Entonces, lo primero es definir qué es una ecuación diferencial. A mí es algo que me marcó cuando yo vi ecuaciones diferenciales y es la forma en cómo me explicaron que era. Entonces, siempre trato de repetir ese momento. Por ejemplo, cuando a mí me hicieron la pregunta cuando cursé mi clase, fue si sabía que era una ecuación y en efecto sabía que era una ecuación. Entonces, una ecuación es una expresión, o mejor dicho, es una comparación de dos expresiones a través de una igualdad que contiene dos cosas importantes. Uno, números y dos, incógnitas. Esa es una ecuación. Ahora, ¿qué es una ecuación diferencial? Fue la segunda pregunta y ahí fue donde topé porque dije yo, ¿qué es una ecuación diferencial? Entonces, por ser ecuación, debe tener una igualdad. Sí. Al tener una igualdad es porque voy a comparar dos expresiones. Sí. Como está dentro de la parte funcional, pensé, las variables, entonces deben ser Ya. funciones. Pero para ser diferencial, debe existir algo más, y es derivadas. Entonces, una ecuación diferencial en palabras simples es la comparación de dos expresiones mediante una igualdad que contiene constantes, variables y derivadas. Eso es, en palabras simples. Según SIL, una ecuación diferencial es cualquier ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Eso es lo que nos dice SIL. Y SIL encierra el concepto de ecuación diferencial y a medida vayamos avanzando en la teoría preliminar, nos vamos a ir delimitando a trabajar con un tipo especial de ecuación diferencial. Para poder hablar de un tipo específico de ecuación diferencial, nosotros podemos clasificar las ecuaciones diferenciales por tres categorías. Uno, por tipo. ¿A qué le llamamos tipo? Nosotros le llamamos una clasificación por tipo a una ecuación diferencial que tiene o derivadas parciales o derivadas ordinarias. Si la derivada es de una variable dependiente, de una o más variables dependientes respecto a una variable independiente, es una derivada ordinaria. Si la ecuación diferencial, o mejor dicho, las derivadas que están dentro de la ecuación diferencial, es de una o más variables dependientes respecto a una o más variables independientes, nosotros estaríamos hablando de una ecuación diferencial parcial. Pero nosotros en nuestra clase trabajamos solamente con ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Trabajamos derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Entonces, esa es la clasificación por tipo. La clasificación por orden. La clasificación por orden está vinculada a la derivada de grado mayor o de orden mayor. Grado no, orden mayor. Es decir, la ecuación diferencial tiene eh, una segunda derivada y es la derivada más grande, entonces es de orden 2. Si tiene una derivada de orden 5 y es la derivada más grande, entonces es de orden 5. Igual con las parciales. No importa que sean mixtas, sabemos que hay derivadas parciales de orden superior, dependiendo del orden de la ecuación diferencial. Así nosotros la vamos a clasificar por orden, porque es la mayor presente, la mayor derivada presente. Ojo, ¿verdad? No hay que confundir potencia con orden.
Orden indica la cantidad de veces que nosotros derivamos la variable dependiente. Potencia, nosotros podemos tener una tercera derivada elevada a la 20 y la ecuación diferencial es de orden 3. No es que existe algo que las relacione o que las multiplique o algo por el estilo, ¿verdad? Esa es la segunda clasificación. Entonces nosotros trabajamos con ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n o de enésimo orden. La clasificación por linealidad. Esta expresión que ustedes pueden apreciar aquí, esta, miren, describe una ecuación diferencial de enésimo orden. Y decimos que esta es lineal si y' y y a la n son lineales, o sea, tienen grado 1 o potencia 1. Es de orden n, pero todas tienen grado 1. En otras palabras, esta ecuación diferencial de enésimo orden, nosotros la podemos escribir así, como está aquí. Si se fijan, aquí están y a la n, y a la n menos 1, y', y. Entonces, decimos que esta ecuación diferencial de orden n es lineal si todas las que dependen de y, derivadas, y la derivada de orden 0, que es y, todas tienen grado 1. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que los coeficientes que multiplican a todas esas variables que dependen de y, o sea, a y a sus derivadas, todas dependen exclusivamente de la variable x. Si cumplen esas dos condiciones, decimos que nuestra ecuación diferencial ordinaria de orden n es lineal. Entonces le damos todo el nombre completo. Ecuación diferencial ordinaria, de ahí el EDO, de orden n, o de enésimo orden, o de enésimo orden lineal, o lineal de enésimo orden. Al final, todo eso se encierra en las características que les acabo de mostrar, que las derivadas, en el caso particular de esta que está aquí, son de una variable dependiente respecto de una variable independiente, que es de orden n y que es lineal. Regálenme un segundito, jovencitos, permítanme. Bueno, entonces esas son las tres clasificaciones que tenemos nosotros de las ecuaciones diferenciales. En esencia, nosotros vamos a estar trabajando con este tipo de ecuación diferencial. Esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver durante todo el curso. Cheque. Lo otro, bueno, aquí menciono las características que ya les mencioné. Hablando de solución de ecuaciones diferenciales, tenemos que entender qué es la solución. Por ejemplo, siempre hago referencia a las ecuaciones. Nosotros sabemos que x igual a a es solución de una ecuación. ¿Por qué razón? Pensemos en una ecuación cuya solución es a. ¿Cómo sabemos que x igual a a es solución de la ecuación que estamos resolviendo o que vamos a resolver? ¿Qué debe pasar? Cuéntenme. ¿Qué hacían en algo? Tiene que haber una identidad verdadera. Ajá, correcto. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo debe haber una identidad verdadera? Cuando uno reemplaza A en X. Correcto. Cuando se reemplaza el valor de la incógnita o el valor de la variable en la incógnita, ¿verdad? Si al reemplazarlo, eso se reduce a una identidad, así, démosle el nombre final que usted le dio, una identidad verdadera, entonces decimos que A es solución de la ecuación.
para nosotros, cualquier función que al ser reemplazada en una ecuación diferencial reduce esta a una identidad es solución. Así simple. Pero SIL da un par de condiciones para la función. Entonces, la definición nos dice, según SIL, toda función phi definida en un intervalo i que posea al menos n derivadas continuas sobre i y que al ser sustituida en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reduzca la ecuación a una identidad, se dice que es solución de la ecuación sobre el intervalo. Aparecieron dos condiciones. Uno, que mi función esté definida en i, en un intervalo, apareció un intervalo por ahí. Ya le vamos a dar nombre. Y dos, que no es cualquier función, sino que esta función debe tener al menos n derivadas. En el caso de una ecuación de orden 2, debe tener al menos segunda derivada. Y no solamente eso, derivada continua en el intervalo. Entonces, cualquier función que esté definida. Cuénteme. Entonces aquí las soluciones son funciones. Sí, nosotros buscamos más que funciones, buscamos una familia de funciones. Ya les voy a mostrar esa partecita cuando hablemos, ya ahorita que entremos en materia, ¿verdad? Ya les voy a mostrar cómo sería la idea de las soluciones de la ecuación diferencial. Ahorita les voy a enseñar. Por ejemplo, entonces les mencionaba que esa función que tiene la condición de estar definida en el intervalo y de tener al menos el orden de derivada de la ecuación diferencial y que sea continua en el intervalo mencionado anteriormente y que luego al reemplazarse en la misma, en la ecuación, la lleve a una identidad, esa es solución de la ecuación diferencial. Por ejemplo, el compañero mencionó algo interesante. Les voy a mostrar. Esto no se lo voy a mandar, ¿verdad? Esto solamente es para que miremos. Por cierto, no están viendo, están viendo el PDF, ¿verdad? Todavía. Sí. Sí. Espérenme, que esto de compartir pantalla completa. Vamos a ver. Ahí están viendo mi pizarra. ¿O todavía no? Sí, Rick. Su pizarra. Sí. Listo. Entonces, esto no se lo voy a mandar, ¿verdad? Esto solo es para mostrarles. Por ejemplo, ¿dónde estoy? Entonces, esta es una ecuación diferencial. Y' menos y igual a 0. No, mejor otra. Voy a tomar esta otra mejor. Y' igual a 2x. Este es más fácil. Para que entendamos bien qué es la historia de las soluciones. Entonces, esta es una ecuación diferencial de primer orden. Ordinaria, lineal. Cumple todas las características. Una solución para esta ecuación diferencial una solución es la siguiente. Esta es solución, ¿verdad? Si la derivan, la satisface, ¿verdad? Esta otra también es solución. Si la derivan, la satisface. Esta otra también es solución. Si la derivan, satisface la ecuación diferencial. Si se fijan, todas estas funciones son distintas. Geométricamente hablando, la diferencia entre una y otra es que todas están desfasadas verticalmente respecto de esta, tomando una como referencia. Si tomo esta como referencia, tiene el vértice en el origen y las otras dos están corridas o arriba o abajo por la constante. Al final, todas estas soluciones tienen una forma. Tienen la forma y igual a x cuadrado
más un número C. Este número C es una constante arbitraria que dependiendo si a mí me dictan una condición, yo establezco el valor de C. Entonces, esto no solamente es una función, sino que esto me da una familia de funciones, porque para cada número real que yo tengo una función distinta. Que en efecto lo único, ¿verdad?, que nosotros vemos son corrimientos verticales, pero son funciones diferentes. Entonces, a esto le llamamos solución general de la ecuación diferencial y lo que nosotros tenemos es en esencia una familia de soluciones. ¿Tenía otra pregunta? Sí, se puede decir que es la integral de la ecuación, ¿o no? No siempre, no siempre. En este caso particular, sí. Por ejemplo, en la que les había escrito anteriormente, y' menos y igual a 0. Entonces, solución para esta es e a la x. Si usted la deriva y la reemplaza, la satisface, ¿verdad? Pero esta, por ejemplo, ya no aplicaría el hecho de sumarle una constante. Porque si yo le sumo 1, ya no sería la solución. Pero, ¿qué pasa si yo quiero generalizar o encontrar la familia de soluciones para esta? Bueno, la familia, llamémosle Y1. Una familia de soluciones para esa ecuación diferencial es K e a la X, con K un número real. No importa el número real que yo seleccione, todas estas son soluciones de la ecuación diferencial y ya sabemos que geométricamente van a hacer compresiones o extensiones en la función e a la x. Pero todas estas son solución de la ecuación diferencial. ¿Me explico? Entonces, aquí no estoy pensando, por ejemplo, en una integral, como en el caso anterior. Entonces, Uh-huh. la solución LIC siempre tiene que ser una función que va a depender de algún parámetro de alguna forma o se puede llevar a una forma que dependa de un parámetro. Bueno, me dijo casi lo mismo. El detalle Ajá. es que nosotros vamos a aprender a calcular soluciones generales y vamos a aprender a calcular soluciones particulares. Esta, por ejemplo, es la familia de soluciones para esta ecuación diferencial. Esta es la solución que pasa por el punto 0,1. Si la x vale 0, la y vale 1. Esta función pasa por ahí. Entonces, si usted reemplaza esta condición acá, usted encuentra, o mejor dicho, si usted reemplaza esta condición en esta ecuación, K vale 1. Fíjense. Si la X vale 0, a la 0 es 1. Me va a quedar K igual a 1. Entonces, usted, al reemplazar este par ordenado en la general, obtiene la de arriba. Entonces, esta se llama solución particular y esta se llama solución general. Cheque. Sí. Entonces, Gracias. nosotros aprendemos a calcular ambas. En el caso anterior, por ejemplo, esta es la solución general. Pero esta de aquí surge cuando nosotros tomamos el punto, otra vez, 0,1. Si aplicamos 0,1 a esta, aparece esta solución. Porque se toma el valor de 1. ¿Me explico? Sí, Lick. Y no, Sí, y no es la única condición que me daría esto, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos, por ejemplo, el punto 1,2, entonces
reemplazamos este punto en la solución general, ¿cuánto vale C? 2. Seguro. 1. 1. Es la misma función. Ambos puntos satisfacen la función. Entonces nosotros podemos tomar cualquier punto por donde queremos que pase la solución. Ese punto se llama condición. Que, Eh, cuéntame. ya rato quiero preguntar algo. Discúlpeme, cuéntame. La familia de funciones siempre va a estar como definida por una forma generalizada, por así decirlo, no digamos x cuadrado más c. No, va a tener un parámetro arbitrario. Así lo identifica. Una familia uniparamétrica que ya lo vamos a revisar. Usted lo va a notar que es general porque va a tener un parámetro arbitrario. Cuando ya no tiene un parámetro arbitrario, recibe el nombre de solución particular. Pero puede pasar que en una misma ecuación hayan dos formas o dos funciones que se miren como completamente distintas. No sé si me doy a entender. Y que sean soluciones. Sí, o sea, no como x cuadrado más 1 y x cuadrado más 2, porque, o sea, eso solo varía el parámetro c, como ahorita. Digo, dos funciones así que se vean completamente distintas. ¿Esta? Ahí tiene funciones totalmente diferentes. Ajá, ajá. Si usted deriva y reemplaza estas aquí, se cumple. Si usted deriva esta hasta la segunda derivada, ya sabe que en la primera le queda negativa, en la segunda le queda igual. 0. Ajá. La derivada del coseno hiperbólico. Solo era El seno seno hiperbólico. El seno hiperbólico. Y si usted lo deriva otra vez, Vuelve ¿a dónde? al coseno. Ajá. Entonces, me quedaría lo mismo, ¿verdad? Se hace 0. Ujú, Y la derivada del seno ujú. hiperbólico, Coseno. coseno. Y si lo vuelve a derivar, seno otra vez, ¿verdad? Vuelve el seno. ¿Sí? Sí. Y estas funciones son totalmente diferentes. Ujú. Es más, usted sabe que estas dos dependen de estas dos funciones de arriba. Sí, pero o sea, hay una diferencia que, una forma completamente distinta. Ajá. Es más, la familia de donde provienen estas cuatro funciones tiene la forma, o mejor así, la base, o mejor dicho, sí, sería la combinación lineal que me da la solución general para esta ecuación diferencial es una constante e a la x más otra constante e a la menos x. Esta me da para cualesquiera C1 y C2, si usted deriva y reemplaza en la ecuación diferencial, entonces es donde aparecen todas estas funciones. Son totalmente diferentes y todas son soluciones. En el caso de un parámetro, pues es difícil, pero cuando hay Sí, más parámetros, entonces es sí, más eso fácil le iba a esto. preguntar. Dependiendo del orden de la ecuación, van a haber más parámetros Sí, eso está más adelante. arbitrarios. Sí, correcto. Ok. Ya usted hizo que me adelantara, Manuel. Pucha. Es que Licenciado, ya una rato estaba pregunta. con eso. Cuénteme, cuénteme. Para la cuarta, la de seno hiperbólico, se cumple la ecuación. Para la derivada de orden 4, No, la cuarta, la ¿sí? del seno hiperbólico, ¿Sí? si la derivo por segunda vez, me da menos seno hiperbólico, si no me equivoco. Sería menos 2 seno hiperbólico, si no me equivoco, a reemplazarlo, ¿En serio? creo. Ya me hizo dudar. No, Es que creo que la derivada del seno hiperbólico y el coseno hiperbólico son las mismas. sí.
Sí, es que lo derivo una vez, es coseno hiperbólico. Lo derivo otra vez, me da menos seno hiperbólico. Ya tengo un menos seno hiperbólico. Espéreme. La derivada del seno hiperbólico es coseno positivo hiperbólico. Y la derivada del coseno hiperbólico es seno hiperbólico positivo. No hay un Positivo. negativo de por medio. No se comportan igual que las funciones normales, No. trigonométricas. No. Si derivo el coseno, me da menos seno. No. Ya solo era esa duda entonces. Ah, bueno. Listo. Si usted quiere una, por ejemplo, que cumpla lo que el compañero me decía, solo que ahí el detalle es este, miren, ya les muestro. Por ejemplo, si tiene y' más y igual a 0, esta tiene una solución que es coseno y la otra solución que es el seno. Pero aquí no tenemos un arreglo de una función totalmente diferente, pero sí el arreglo general, que sería C1 coseno de X más C2 seno de X, que al reemplazar esta función en esta ecuación diferencial, la satisface. Eso sí, pero es ya para esta específica. Pero esta no tiene esa cuestión como la anterior, porque con la anterior aparecen estas dos hiperbólicas y ya esas nos dejan en el aire. Porque sí sabemos que son totalmente diferentes a E a la X y a E a la menos X. Lick, ¿Sí? ¿en qué clase enseñan esas funciones hiperbólicas? Pues en ninguna. Nosotros bueno, si ustedes algún día se meten en el lío, solo tienen que tomar cualquier libro de cálculo y expresar y tener en cuenta que el coseno hiperbólico y el seno hiperbólico se expresan en términos de las funciones y1 y y2 que tengo yo. Y empezar a derivar. Y entonces, por eso no es necesario, porque ustedes aprenden a derivar exponenciales y sabiendo derivar exponenciales pueden manipular las hiperbólicas. Lick. Ujú. Pero digamos, hay varias integrales que en cálculo 2 se podrían hacer mucho más sencillamente con funciones hiperbólicas. Sí, pero como no se toman en cuenta por la misma razón, pero al final de la historia sí, usted las usa, no hay ningún problema. Para fines prácticos usted las puede usar porque al final lo que uno necesita es el resultado. Dependiendo de dónde esté parado, así ocupa el resultado. Cheque, puedo seguir. Ya me metí en otro lío aquí, pero Dele, Lick. ¿entendió la idea? ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Escucho? Para la duda del compañero, esas funciones hiperbólicas están en el libro de cálculo de Stuart, por si le interesa saberlo. Bueno, es que están en todos los libros de cálculo. En el de Thomas es el capítulo 7, por ejemplo. Ahí están. Solo que, Creo que en Sokowski salen. sí, bueno, en Sokowski sí no sé. O en el cálculo. ¿Tiene cálculo Sokowski, pues? ¿O es? No, el que dan para álgebra. 110. En el de álgebra. Sí, Ah, bueno, no sé. sí. Sí, Ecuaciones paramétricas, ahí lo tocan, creo. Bueno, buen punto. Lick, Ujú. Lick, volvamos. Sí, ¿verdad? Se me va desviando. Volvamos a lo que estábamos antes. Se me van con las hiperbólicas. Sí. Bueno, entonces a eso nosotros le llamamos solución de una ecuación diferencial. Ojo, ¿verdad? Voy a hacer la aclaración hoy, primer día de clases. Si a usted, porque un compañero me preguntó hace poco, qué bárbaro, ya están atacándose en el chat. Me preguntó, profesor, ¿cómo se atacan estos problemas? Entonces yo empecé a ver y le empecé a decir métodos para resolverlo, pero luego leí. Determine cuál de las funciones o si estas funciones son solución de la ecuación diferencial. Entonces, cuando a mí me dicen o me hacen esa pregunta, yo tengo dos caminos. Uno es resolver y dos es derivar y reemplazar.
A mí me dicen, determine que phi es solución de la ecuación diferencial. Yo tengo dos caminos para eso. Uno, lo resuelvo. Y dos, lo derivo y lo reemplazo. De ambas formas yo verifico que eso es solución. Solamente ese comercial, nada más. Ahora, ¿qué es ese famoso intervalo de definición? Ese intervalo de definición se le llama intervalo de validez, intervalo de existencia, intervalo de definición, dominio de la solución, puede ser abierto, puede ser cerrado. El detalle es el siguiente, ese intervalo I es un subconjunto del dominio de la función. No puede ser algo fuera del dominio de la función. Tiene que ser un subconjunto del dominio de la función. Nada más. Vamos a seguir. Curva solución no es más que el gráfico de la solución de la ecuación diferencial definida en el intervalo I, ¿verdad? Nada más. Cuando hablamos de soluciones, nosotros nos vamos a encontrar dos formas de expresarlas. La podemos expresar de forma explícita y la podemos expresar de forma implícita. Cuando hablamos de forma explícita, puede suceder lo siguiente. ¿Verdad que siguen viendo la pantalla, verdad? Sí, Lick. Bueno, pero ¿qué están viendo a todo esto? ¿El PDF o la... PDF, Lick. Listo. Si estoy bien, entonces. Espérenme, le voy a resolver eso. Ahora sí. Cheque. ¿Están viendo la pizarra, ¿va? Sí. Entonces, les mencionaba lo de las soluciones. Les decía que las soluciones pueden ser de forma explícita o de forma implícita. De forma explícita, en el documento yo les digo expresar a Y en términos de la variable X, pero puede ser también que expresen a X en términos de la variable Y. Entonces, cuando usted expresa una variable en términos de la otra, le llama explícito. E implícito, cuando nosotros tenemos una función que depende de las dos variables igualado a 0 o igualado a una constante cualquiera, una constante arbitraria. Da igual. Entonces, a esto le llamamos solución de forma implícita y a esto solución de forma explícita. Cheque. No están obligados a tener o a expresarla de alguna manera, ¿verdad? No están obligados. Ningún método lo obliga a que usted exprese de una manera u otra la solución, ¿no? Eso no pasa. ¿Qué más? Aquí están lo de las soluciones implícitas. La familia de soluciones es lo que les comentaba. Nosotros no buscamos una solución específica, salvo que me digan, deme la solución que pasa por tal punto. Entonces, esa es solución particular. Nosotros buscamos, por lo general, familias de soluciones o, de una forma más elegante, soluciones generales. Así le llamamos. Buscamos soluciones generales de la ecuación diferencial. En el caso de estar trabajando con ecuaciones diferenciales de primer orden, entonces tenemos una constante arbitraria. Si trabajamos con ecuaciones diferenciales de segundo orden, tenemos dos constantes arbitrarias. Con las de enésimo orden, tenemos n constantes arbitrarias. Entonces, dependiendo del orden de la ecuación diferencial, así nosotros tenemos una familia de soluciones. Entonces, el orden y la cantidad de constantes arbitrarias, tal cual el compañero Manuel hace ratito lo mencionó, están vinculados. ¿Qué más? Bueno, aquí les decía que una solución de una ecuación diferencial que se encuentra libre de parámetros arbitrarios se llama solución particular. El nombre de solución particular de una ecuación diferencial lo vamos a tocar posteriormente y va a tener exactamente la misma definición, solo que aplicado a un tipo de ecuación diferencial específica. ¿Qué más? Luego tenemos la solución singular. Y dice, en ocasiones una ecuación diferencial posee una solución que no es miembro de una familia
de soluciones de la ecuación, es decir, una solución que no puede obtenerse mediante la especialización de ningún tipo de los parámetros de la familia de soluciones. Entonces, esa solución adicional recibe el nombre de solución singular. Ahí está claro. ¿Qué es? Lo otro que nosotros trabajamos en el curso son sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, todo haciendo referencia al álgebra. En álgebra resolvimos sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, para saber qué es un sistema de ecuaciones lineales, definimos qué es una ecuación lineal. Un sistema es un conjunto finito de ecuaciones lineales, cuya solución es una n-upla de números reales, dependiendo del número de incógnitas, que al reemplazarse en todas las ecuaciones del sistema, todas son reducidas a una identidad. ¿Qué es un sistema de ecuaciones diferenciales? Es un conjunto finito de ecuaciones diferenciales ordinarias que van a depender de una o más variables dependientes respecto de una variable independiente. Si ya dependen de más variables independientes, es un sistema de ecuaciones diferenciales parciales. A diferencia, aquí la solución sería un vector dependiendo de la cantidad de variables dependientes que tengamos. Si hay dos variables dependientes, van a haber dos soluciones, pero esas dos soluciones van a depender de una sola variable independiente. Eso me va a armar una función con valores vectoriales. ¿Por qué? Porque cada componente, si nosotros le podemos llamar así, componente de la solución, es una función. Pero cada una de esas funciones depende de t. Entonces son funciones que van de t en r a la n. O de t en r, sí, en r a la n en general, ¿verdad? Eso en esencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, problema de valor inicial. No sé, vi hay una pregunta en el chat, está potente. Aquí le llamamos problema de valor inicial de orden n a una ecuación diferencial sujeta a n restricciones. Estas n restricciones lo que nos van a permitir es calcular los parámetros arbitrarios para llegar a una solución particular de la ecuación diferencial. Esta función particular o esa solución particular debe satisfacer estas condiciones que me dan a mí. Entonces, a eso nosotros le llamamos problema de valor inicial. ¿Cómo lo encontramos? Primero encontramos la general y luego le aplicamos las condiciones para calcular la particular. En el caso de orden 1 y orden 2, tenemos estos dos problemas. Miren, el de orden 1 es una ecuación diferencial de primer orden que tiene una condición inicial. En el caso de orden 2, una ecuación diferencial de orden 2 que tiene dos condiciones iniciales. Ambos se llaman problema de valor inicial, solo que este es de primer orden y este de orden 2. Nada más. Entonces, ¿qué buscamos aquí? Buscamos una función que pase por este punto, que al ser reemplazada, o que tenga al menos una primera derivada, y que al ser reemplazada en la ecuación diferencial la reduzca una identidad. ¿Qué buscamos por acá? Buscamos una función que reduzca la ecuación diferencial a una identidad que tenga por imagen, o mejor dicho, que pase por el punto x sub 0, y sub 0, y que cuya primer derivada evaluada en x sub 0 sea y1. Nada más. Entonces, a medida que se incremente el orden de la ecuación diferencial, nosotros necesitamos más condiciones para poder encontrar esa solución particular. ¿Para qué me sirve meterme en el lío de la solución de una ecuación diferencial? O sea, de un problema de valor inicial. Eso me sirve para llegar al teorema de existencia y unicidad. Solo déjenme ver algo. Sí, esto es lo último de teoría. El teorema de existencia y unicidad, ahí está escrito. Se los leo, luego se los explico. En esencia, la explicación que les voy a dar, no esperen que una demostración, no.
solo es la justificación de nuestros métodos. Entonces, el teorema de existencia de unicidad para una ecuación diferencial de primer orden dice lo siguiente. Primero definen una región R rectangular en XY que está definida por el producto cartesiano de estos dos intervalos. Aparece esta región que está acá. De A a B, producto cruz con CD. Listo. Ya tenemos la región R. La cual contiene el punto X sub 0 y Y sub 0. El punto X sub 0 y Y sub 0 aquí está en el interior de la región R. Listo. Luego, si f de XY, esta f de XY corresponde a lo que está igualada a la ecuación diferencial. Y la derivada de esta función respecto de la variable Y son continuas en el intervalo, en el conjunto R. ¿Qué significa eso? Que las dos funciones en dos variables deben ser continuas. ¿Qué implica? Que deben ser continuas para cada punto de R. ¿Qué implica la continuidad de una función en dos variables? Implica que la imagen de ambas funciones en cada punto de R existe. Que el límite cuando X y Y tiendan a el par ordenado correspondiente dentro de R exista y que esos dos valores sean iguales. Pero ahí puse algo que trunca nuestra estructura de teoría. Nosotros nunca vimos cómo probar que un límite en dos variables existía. Siempre vimos las formas para decir que no existía. Entonces, se sale de nuestro contexto. Por esa razón, nosotros no tenemos una manera, por lo menos dentro de la clase, para demostrar que se cumple esa condición. Pero bueno, miremos el lado amable. Una vez que probamos que f y la derivada parcial de f respecto a y son continuas en R, pasan dos cosas. Uno, existe un intervalo I, que me lo definen de esta forma, para cualquier h mayor que 0, que está dentro de este intervalo, ¿verdad? Que hace el producto cartesiano con R. Y una función y de x definida en I, que representa una solución del problema de valor inicial, pero dice una función única y de x definida en I sub 0 que representa una solución del problema de valor inicial. Entonces, dos cosas una vez que probamos la continuidad de f y su derivada parcial respecto de y en R, ¿verdad? Que existe el intervalo, que existe una función única. ¿Qué me está diciendo el teorema? Si las condiciones del teorema se cumplen, yo encuentro una única solución para la ecuación diferencial definida en un intervalo. ¿Por qué me interesan esas dos cosas? Bueno, en primera, para todos los métodos que yo les voy a explicar a lo largo del curso, yo necesito estar claro que mi ecuación diferencial tiene solución. Porque de lo contrario van a ser 12 semanas desperdiciadas. Porque yo no puedo buscar la solución de algo que no tiene solución. Pues yo debo estar seguro primero que mi ecuación diferencial tiene solución. Esa es una. Por eso es que se necesita la existencia de la solución para una ecuación diferencial. Y dos, que es lo más importante, bueno, es una de las cosas importantes, medítenlo desde el ámbito de ingeniería. Cuando ustedes se enfrentan a un problema de ingeniería y ustedes saben que hay dos posibilidades que les permiten dar solución a su problema de ingeniería. Entonces, nosotros empezamos a indagar cuál es la mejor solución. Y tenemos un montón de procesos. Decimos, nos basamos en la parte económica, nos basamos en la parte técnica, nos basamos en la parte de insumos, en la parte de espacio físico, en la parte de maquinaria, en la parte de recursos humanos, en fin, en las políticas, en las leyes, y nos basamos en un montón de cosas para decidir cuando hay dos. Pero piensen, ¿qué pasaría si hubiesen 10 soluciones posibles para un problema de ingeniería? Con dos, pues es fácil, digo.
Fácil, ¿verdad? Imagínense, qué sencillo puede llegar a ser. Me piden un edificio en un terreno, pero ese edificio no resuelve lo que yo quería. Ah, fácil, ¿verdad? Lo demolemos, parte sin novedad y hacemos otro, ¿verdad? No, no se puede. O venimos, invertimos en un puente y el puente pues no nos funciona. No, ¿verdad? Tampoco se puede. Entonces, lastimosamente en ingeniería, el hecho de tener muchas posibilidades para resolver hace su trabajo de ingeniero más difícil. ¿Por qué? Porque un errorcito y la gente muere. Así, para ser drástico. En el caso de la parte teórica, cuando usted empieza en ingeniería a resolver los problemas que solamente existen en papel, que en la vida real usted tal vez no se encuentra nada, usted tiene la posibilidad de equivocarse. Usted tiene la posibilidad de decir, ah, bueno, tengo dos caminos, escojo uno, no, no es ese, borro y vuelvo a empezar y listo, no pasó nada. Soy sancionado en puntos, pero nadie se murió. Entonces, por esa razón, nosotros necesitamos asegurar una solución. ¿Por qué? Porque sin importar el método que nosotros apliquemos o el análisis que apliquemos, llegar al final al mismo lugar me da la seguridad de que todos mis procedimientos están bien. Por esa razón nosotros necesitamos ecuaciones diferenciales que nos den soluciones que existen y aparte que sean únicas. De ahí la importancia del teorema. Estamos, y todo pensando en el ámbito de ingeniería. Nosotros necesitamos llegar a la solución de un problema. No importa el camino que tomemos, al final todos vamos a coincidir que eso era lo que teníamos que elegir, ¿verdad? En la vida, pues a veces nosotros no contamos con las condiciones para poder tener 1.000.000 de caminos, sino que decidimos por uno y optamos, ¿verdad? Y empezamos a discriminar, pero cuando existe la diversidad y sabemos que todos son igualmente probables de elegir, entonces ahí es donde la historia se vuelve complicada, ¿verdad? Y donde hasta el más gallo falla. Por esa razón nosotros en la teoría, cuando estamos buscando soluciones de ecuaciones diferenciales, lo que necesitamos en esencia es buscar soluciones únicas. Pero antes, ¿verdad? De cualquier cosa, necesitamos saber que nuestra solución existe. Una vez que nuestra solución existe, necesitamos estar claros que nuestra solución es única. Eso nos va a facilitar que, sin importar el método que yo les explique para poder encontrar la solución, todas van a llegar a la misma función que satisface la ecuación diferencial. Y esa es la importancia del teorema para ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Algún concepto que se haya quedado perdido por ahí? ¿O que no esté claro? La demostración está en el SIL que nos envió. Pues fíjese que no, porque el libro no tiene bueno, no reúne el conocimiento previo para poder demostrarlo. La demostración, es más, creo que el libro de Denis Hill, le dice que la demostración se sale del contexto, del alcance de la clase. Por esa razón no la mencionan y solo le dicen la importancia del mismo. Está bien. Me ha pasado eso también en el Layton, cuando estaba estudiando cálculo 1 y cálculo 2, que se salían del libro las demostraciones. Layton lo manda directamente a análisis matemático. Eso Sí, lo dejan ahí. esas definiciones, ¿en qué clase se abarcan? ¿Cuáles, hijo? La demostración de eso. Fíjese que esta demostración me parece que en análisis numérico, bueno, es que hay que ver el análisis numérico, no en el análisis numérico que llevamos nosotros, ¿verdad? Sino que hablando ya de análisis numérico fuerte. Ya algo más teórico. ¿O no? No cae en contexto de análisis matemático. Tal vez en el análisis matemático 2 de la carrera, tal vez ahí podría caer. Creo que en ecuaciones diferenciales numéricas, me parece que ahí una vez vi eso. No estoy del todo seguro. Pero como ahí tenemos que asegurar la existencia de las soluciones para poder implementar los métodos numéricos. De lo contrario,
Estamos gastando pólvora en sopilotes. Por eso. Gracias, Lee. Dele. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Esto es lo último. Ya no tengo nada más que enseñarles hoy. Porque aquí ya viene ecuaciones diferenciales de variables separables. No hay más teoría. Denle una revisada. Léanlo más detenidamente. La parte 2 la veremos mañana o más adelante. Ok. La parte 2 de la teoría la veremos mañana la parte de o 2, más adelante. Es esto. Es solución. Yo aquí la tengo. Ok. Clic. ¿Sí? Aparte de leer las diapositivas, ¿nos metemos con el SIL o no es necesario? No es un necesario. resumen esto. No es necesario, es un resumen, correcto. Y si queremos profundizar un poquito más, o ya abarcamos lo necesario. Sí, ya lo básico lo tenemos. Si quiere leer directamente del SIL, la diferencia es que en el SIL hay ejemplos. Vaya, revíselo. Perfecto, Lick. ¿Algo más? Le escribe alguien al chat. ¿Me escribieron el chat? Hoy sí. Dice, no puedo entrar al grupo de Telegram con el enlace. A los correos de ayer. Qué raro. ¿Alguien le puede enviar el enlace a la compañera aquí por el chat, del chat del Zoom? ¿Alguien puede hacerlo, porfa? Para que intente la compañera. Voy a dejar de grabar porque, o sea, no tiene nada. ¿Alguna otra pregunta de la clase?